Bueno, buenas tardes otra vez. Gracias por acompañarnos en esta invitación con ocasión de la visita de Patricia Simón a nuestra facultad, que es la primera vez que vienes. Sí. Gracias por estar con nosotros hoy, Patricia. Gracias, Marisa, por sumarte a este conversatorio. Como directora del Grupo de Estudios en Sociedad y Política, os doy la bienvenida. Espero que os interese y tengáis ganas de participar en este conversatorio abierto. Hemos pensado en un formato de pregunta-respuesta, casi que entrevista plural, a la que os invitamos también a participar. Para ello tenemos un micro y como la sesión se está grabando, pues os pediría que cuando queráis hablar, pues simplemente vengáis y toméis el micro. Se os verá en la grabación y se os oirá grabados, ¿vale? Si lo hacéis desde allí, pues no podremos oírlo luego. Bueno, Patricia, es un gusto tenerte en nuestra facultad, en nuestra casa. Como os invitábamos en el conservatorio, Patricia Simón es reportera especializada en guerra, pero no solo, ¿no? Ella es especialista y también formadora en derechos humanos, en feminismo, en comunicación, como buena periodista, de las de antes, podríamos decir, ¿no? De las periodistas de las de toda la vida, de las que traen esa larga cuerda, ¿no? Que viene de Galeano, que viene de otras compañeras y compañeros que nos han venido narrando el mundo. Y desde ahí es de donde vamos a hablar hoy, de esta necesidad de qué pasa con este mundo de guerras que tenemos, con estos panoramas cerrados y este abismo. Mañana estás presentando en el Ateneo precisamente este ensayo, que es el que nos convocaba un poco a la conversación de hoy, Narrar el abismo, periodismo de conflictos en tiempos de impunidad, donde pues luego iremos desgranando un poco el contenido, donde nos habla de urgencias, de necesidades humanas, cotidianas, que tenemos todas, y creo que en la conversación nos vamos a ver interpeladas de alguna forma todas. Creemos que es muy necesario hablar de las guerras y hablar de las guerras de otra manera, contarlas y narrarlas, como dice esto tu ensayo, de otra forma, ¿no? De una forma que nos permita comprenderlas y sobre todo que no nos deje inanes ante el desarrollo de los acontecimientos, que nos permita informarnos y a partir de ahí posicionarnos y que nos permita crear, soñar y pensar en esos nuevos mundos que por necesidad tendrán que ser de paz, no de guerras. Bueno, pues esta sería nuestra introducción al Grupo de Estudios de Sociedad y Política, que es de los más antiguos de esta facultad y que une el campo de la sociología política, la política y todo lo que se hace, relaciones internacionales. Tenemos aquí a compañeras de distintas áreas, pues nos parece muy urgente tratar esto y por eso estamos aquí hoy. Y bueno, ahora Patricia se presentará ella misma y Marisa también. Les cedo la palabra. Gracias. Perdón. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Almudena, Marisa, y a ustedes por venir a un encuentro que me hace especial ilusión porque creo que rompo al estar aquí también con una de las preocupaciones, que es no solamente contar e informar a quienes ya están sensibilizados o posicionados sobre cuestiones sobre las que trabajo, sino el buscar espacio en el que encontrarnos y con personas que a lo mejor no tienen los mismos hábitos de consumo de información que los míos, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, y también porque creo profundamente que el periodismo ahora mismo es una forma de preservar, de cuidar y de proteger las democracias contra aquellos que quieren secuestrarlas. Así que no se me ocurre mejor lugar para hablar sobre estas cuestiones que en la Facultad de Ciencias Políticas y en este grupo de estudio. Y lo que ha dicho Almudena, que lo que queremos es que podamos conversar y hacer algo tan necesario como poner la imaginación colectiva al servicio de pensar otras formas de narrar, de comunicarnos y de crear escenarios deseables, que es lo que necesitamos. Así que gracias a las dos y a vosotros. Muchas gracias, Patricia. Me reitero, pero realmente para mí es un gusto y un honor tenerte aquí. Y me preguntabas, ¿te ha gustado el libro? Y corregiste
Pues claro, el libro no gusta. Ojalá no se hubiera tenido que escribir nunca, ¿no? Porque es muy doloroso, pero es imprescindible. Su lectura es absolutamente imprescindible. Te doy la enhorabuena porque tienes esa escritura que hace que las palabras lleguen, resuenen, y creo que esa preocupación tuya por informar, por acercar, por algo que está en tu libro, que es la necesidad de justicia, ¿no? Que está presente, que está en la base de la narración, y que a mí me resonaba como la necesidad de contar, ¿no? Que tú dices, el prestar testimonio, preservar la memoria de la víctima, ¿no? Empujar el olvido un poco más lejos, dices. Y que yo decía, es la necesidad de contar, que es la necesidad de ser contado también, ¿no? Entonces creo que lo cumple perfectamente, y espero que sea una conversación que podamos seguir en otros espacios. Si os parece bien, voy a empezar yo para no... bueno, mínimamente, perdón que no me he presentado, soy Marisa Revilla, soy profesora de Sociología del Departamento de Sociología Aplicada y fundamentalmente trabajo en Sociología Política del Género, digamos. No me gusta dejar a ninguna de las dos suelta, ni a la Sociología Política ni a la Sociología del Género, porque creo que me gusta trabajar en el cruce de las dos. Voy a empezar yo este conversatorio con una cuestión, colocándonos, además sabemos la importancia del lugar desde el que se habla, ¿no? Y colocándonos en esta facultad, en una facultad en la que tenemos sociología, ciencias políticas, relaciones internacionales, antropología, gestión y sus diversos másteres, ¿no? En las que yo creo que hay muchas cuestiones en tu libro que para mí son centrales en la práctica de lo que a mí, digamos, me queda más cercano, que es de la práctica de la sociología, ¿no? De la práctica sociológica. Y voy a empezar por uno de ellos, que es el peso que tú le das a los conceptos. Empiezas diciendo, pocos poderes hay más decisivos que el de monopolizar la autoridad de definir los conceptos, de designar las palabras. Efectivamente es una cuestión crucial. Utilizas un ejemplo cuando dices hablas del intento de Israel de que no se utilizara el concepto de niños y niñas y que se hablara de menores, ¿no? Porque es un eufemismo para, digamos, tú dices, aplacar la ternura y la compasión que evocan automáticamente los vocablos niños y niñas, ¿no? Yo pensaba que estamos en la actualidad con un concepto que es el de genocidio, ¿no? Con la necesidad de utilizarlo porque la idea, ¿no? De designar y la discusión en torno a él, es decir, yo creo que es un ejemplo, pero también con el tema de la guerra, la idea de las víctimas, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención cuando en el relato periodístico y en otros relatos, pero en el periodístico también, se hace hincapié en el que se ha llegado a un nivel de conflicto en el que las víctimas son mujeres y niños. Porque, claro, a mí me evoca la idea de que estamos de nuevo resonando esa clasificación de conceptos de las mujeres como víctimas, los hombres, no importa si mueren porque son victimarios. Claro, para mí, digamos que es el de población civil, ¿no? El concepto, cuando es la población civil, la que no está implicada en operaciones militares, la que está muriendo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que nos quedáramos un poco en ese uso de conceptos. ¿Qué conceptos te parece a ti que a día de hoy puede ser más necesario instalar o que pueden estar más en la discusión y en el rechazo? Una invitación por ahí. Pues empezamos en lo duro y es muy interesante y necesario. Claro, somos relato y el periodismo fundamentalmente son narrativas que cuando
Cuando las reproducimos acríticamente, lo que hacemos son validar marcos de interpretación de la realidad. Entonces, los poderes, ¿no?, están continuamente intentando generar relatos que nosotras reproduzcamos acríticamente y de alguna forma le hagamos el juego de la propaganda. Entonces, si vas por el carril de automático, ¿no?, del periodismo de declaraciones, que es el que copa el 80% del periodismo, pues Menganito ha dicho esto y el contrario, ¿no?, el de la oposición ha dicho lo contrario, que en el caso de Israel sería lo que dice el Ministerio de Salud Hamás y lo que dice Israel. Y podríamos estar 2 años pues contando que solamente están asesinando a terroristas y desde el punto de vista del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, pues que están asesinando a mujeres y niños. ¿Por qué en este caso, no? Porque es una de las críticas desde el enfoque de género, es el volver a las mujeres y niños. En este caso es un uso, es subvertir algo que se había utilizado para infantilizarnos, pero que rompe totalmente con la narrativa interesada de Israel, que es el cucarachizar, ¿no?, el deshumanizar al pueblo palestino y a convertirlos a todos en terroristas. Claro que muchísimos de esos hombres que asesinan con esos bombardeos indiscriminados son civiles, pero eso lo podemos desgranar en la segunda parte de la narración, pero cuando decimos el 80% son mujeres, niños y niñas, ya se rompe todo el discurso de son terroristas, ¿no? Y luego podríamos desgranar qué significa Hamás y todo lo que entraña. Entonces, el periodismo tiene que tener una atención continua para identificar esos eufemismos que hacen el juego a los que están intentando imponer un régimen de la crueldad, ¿no? Y para eso necesitamos tiempo de reflexión y un espíritu crítico. Y ahí lo enlazo con lo que decía Salmodel al principio de esa estirpe, ¿no?, de quienes hemos aprendido. Y citabas a Galeano, ¿no?, porque a mí este verano me preguntaban para el otro libro, o Kapuscinski, ¿no?, pero a mí Galeano fue el que me enseñó en la adolescencia, que estás tan, además, ¿no?, porosa y permeable a que todo te atraviese tanto, a aprender desde qué narrativa y desde qué visión íbamos a mirar el mundo, ¿no? Y Galeano tiene ese libro, ¿no?, de las patas arriba y todos esos textos sobre el mundo al revés y esa capacidad para contarnos lo que ocurre, lo más importante desde lo cotidiano, pero desde lo que él llamaba los nadies, ¿no?, los que valen menos que la bala que les mata, y rompía con todo el discurso creado por los poderes y por las dictaduras del Cono Sur. Cuando te das cuenta de que puedes mirar e interpretar y analizar desde ahí, es mucho más fácil identificar los discursos propagandísticos. En el caso del concepto de genocidio, no es solamente el concepto de genocidio, es el enfoque de derechos humanos y el derecho internacional es ahora mismo el lenguaje más universal y más riguroso, precisamente porque se puede leer, ¿no?, interpretar y entender desde cualquier lugar del mundo el gran consenso al que hemos alcanzado, con todas las críticas y con todo lo que hace falta de ahondar, ¿no?, y de mejorar. Pero si yo digo genocidio, hay todo un desglose jurídico que hace que se pueda entender en cualquier sitio. Y esto es valiosísimo, ¿no?, en un momento en el que esa ola reaccionaria quiere acabar con los hechos, ¿no?, y que todo sea opinable, y quiere acabar con esos consensos universales. Entonces, desde el periodismo eso lo tenemos que proteger muchísimo. Porque a mí, cuando empecé a hacer periodismo hace 20 años, decía que trabajaba desde el enfoque de derechos humanos, me decían, desde los medios mainstream, lo que haces es activismo, ¿no? Y yo decía, no, es una metodología internacional que está muy desarrollada, que tiene muchísimo más valor científico que la mera observación y que permite, eso también que decías también, Marisa, que es el periodismo tiene que ser intencional. Yo no le puedo pedir a los supervivientes de crímenes de lesa humanidad que me dediquen todo el tiempo para contarme esos hechos si mi texto y mi trabajo no va a estar orientado con la aspiración de que en algún momento se haga justicia. Porque incluso cuando estas personas son las primeras que saben que lo que les rodea es impunidad, ya sea en Gaza, ya sea en Guatemala durante la guerra civil y las masacres de los pueblos indígenas, en cualquier sitio
Ahora mismo la respuesta más habitual que te encuentras en la frontera de Sudán, ¿no? de este éxodo masivo que está provocando esa guerra, es ¿para qué te lo voy a contar si ya sabéis que esto está ocurriendo, ¿no? Y tú le dices, efectivamente, esto muy probablemente no va a cambiar nada, y es simplemente si tú quieres prestar testimonio. Y inmediatamente, antes de que termines de hacer esta respuesta, de elaborarla, ya empiezan a contar. Porque hay una aspiración universal de poner palabras a lo que jamás debería de haber ocurrido. Pero también hay una aspiración universal de que en el fondo, al final, alguien haga justicia, que es algo que no abandona al ser humano nunca, ¿no? Entonces, todo eso confluye en por qué tenemos que hacer otro tipo de narrativas y desconfiar de esas que escuchamos muchas veces, y también porque los lugares comunes al final no evocan, ¿no? Como decía, no consiguen trasladar ni atravesar a quien lee. Y tenemos que esforzarnos muchísimo para que no solamente estemos contando lo importante, sino que eso, de alguna manera, emocione, porque desde la emoción vas a tener la respuesta que te lleva más allá de la indignación, ¿no? Bueno, escuchándote a mí se me venían cosas, y siguiendo con esta idea de los conceptos, hay una definición maravillosa en este ensayo, que es: la guerra es un sistema cultural. Se nos olvida, ¿no? La guerra parece eso que es el ámbito de lo militar, del ejercicio de una praxis violenta, que vamos a hablar luego de violencia, ya estamos hablando de lo duro. La guerra es un sistema cultural, porque la guerra hay que contarla, hay que narrarla para que la gente la legitime, para que la gente la abrace. La guerra moderna es: no muero por alguien, sino muero por algo tan etéreo como la idea de una nación, de un pueblo, de un Estado. Eso aquí en esta facultad enseñamos, ¿no? Cómo se hace la socialización espacial de los sujetos y el fenómeno moderno del nacionalismo y lo que implica, ¿no? La guerra es un sistema cultural, el imperialismo es un sistema cultural, antes de un sistema de extractivismo económico o de extractivismo de los cuerpos o de otros tipos de extractivismo. Hay que extraer la moral, hay que extraer las palabras que nos indiquen desde dónde vamos a mirar el mundo, cómo lo queremos entender y cómo ya lo tenemos colonizado, ¿no? A mí me parece, al leerte, ¿no?, que todos estos temas que venimos trabajando desde una mirada de geopolítica crítica y feminista, como decía bien Marisa, yo no puedo dejar de ponerle el adjetivo a lo que hago, no me limito a hacer geopolítica, a mí me gusta la geopolítica feminista, porque conecta eso que es tan estructural, grande, que está a otro concepto, que es la escala, con el devenir cotidiano de los sujetos. Y ahí tú das una clave, ¿no? Cuando conectas esto, conectas el escenario dantesco de una guerra, el sistema cultural que hace que no lo podamos entender en su complejidad, y nos dediquemos en una geopolítica tradicional, no popular, a lanzar consignas aplanadoras: esto es porque Estados Unidos necesita, porque Rusia quiere, porque... como si la gente no pintara nada aquí, como si los escenarios donde las personas habitamos no fueran trascendentes. Conecta todo eso con una escala íntima, personal, afectiva, familiar, hecha de carne y hueso, hecha de emoción, ¿no? Me gusta mucho cómo lo has contado, y me gustaría que nos hablaras desde ahí cómo nos ubicamos en esta idea de, que te cito, ¿no?, de Occidente no se entera de nada, que me parece que es una de las joyas que hay en este pequeño ensayo, que tiene muchas. Muchas cosas. Primero, sobre lo que decías, ¿no?, del sistema cultural de la guerra. Es que si no tienes eso presente, nos quedamos reducidos a narradores o escribanos del horror, que no sirve para nada. Es decir, la guerra es lo peor que le puede pasar al ser humano, el gran fracaso de la humanidad, y todo lo que escribamos, todo lo que contamos, tiene que destilar esa idea. Punto. Pero lo importante es, de alguna manera, explicar y mostrar, no solamente explicar, sino mostrar a quién sirve la guerra, ¿no? Qué intereses hay detrás de esa guerra y cómo se ha llegado hasta ahí, y sobre todo cómo, para que haya una guerra, hay todo un trabajo previo que es necesario que los periodistas sirvan a esa causa, que es que la guerra parezca inevitable. Y pongo dos ejemplos.
cuando empezó la invasión rusa de Ucrania, una de las situaciones que más dolía a los ucranianos cuando estaba con ellos en Kiev y parecía que era inminente, ¿no?, la caída de la capital, era cuando llamaban a sus familiares que estaban en Rusia y les decían que no, que lo que estáis viviendo, que no es verdad, que eso es propaganda, que eso es el nazi de Zelensky que os está engañando y es un autogolpe, ¿no? Entonces, claro, esto, la gente que se lo estaba diciendo había llegado a esa conclusión por todo un trabajo propagandístico previo, ¿no?, que habían hecho desde Rusia para presentar como que había que poner a salvo al pueblo ucraniano de esos nazis que estaban tomando el poder, y creían más en eso que lo que le estaba contando su hijo o su madre desde la capital, ¿no? Pero desde el otro lado, también cuando contabas que la guerra en Ucrania no había empezado en 2022, había empezado en 2014, y que todo eso no significaba que estuviese justificando al Kremlin, pero que tenía unas causas y unos detonantes, y que eso permitía entender cómo se había llegado hasta allí, cómo significaba, ¿no?, el acercamiento también de la OTAN hasta sus fronteras, cómo se habían roto determinados acuerdos. Eso no significa, y yo soy una firme defensora de que Ucrania tiene derecho a la soberanía y a decidir su futuro, pero eso no significa que no se pueda explicar cómo se ha llegado hasta ahí, y ese es nuestro papel. Pues desde el otro lado también te decían que estabas justificando la invasión y que estabas siendo pro-Putin, ¿no? Y cuando lo hablabas con personas en Ucrania, también había muchas que te lo afirmaban. Y cuando lo contabas, pues ese periodismo incómodo que busca los matices, que busca realmente la complejidad, pues es acusado de estar de un bando o de otro, cuando nuestro papel no tiene nada que ver con los bandos, sino con desmontar la idea de los bandos, ¿no? Otra que tiene que ver también, ¿no?, con la cuestión feminista es cuando yo llegué. Claro, gran parte de la cobertura inicial se hacía en la frontera de Polonia, entonces era la salida, ¿no?, masiva de las mujeres con los niños y con las personas dependientes, y entonces eso se contaba críticamente, ¿no? Eran las mujeres y los niños huyen y los hombres se tienen que quedar a combatir, y era como, pero no nos damos cuenta de la vuelta a los valores más reaccionarios que implica plantear esto como un derecho natural que se impone cuando salta una guerra. Es decir, esto es resultado de una decisión política, que es, se decreta una ley marcial que impide a los hombres salir y que se permite a las mujeres para las tareas de cuidado que salgan. Entonces, si esto no se cuenta así, lo que va permeando en la sociedad es que en realidad los roles son esto, es el hombre guerrero y es la mujer cuidadora, ¿no? Y aquí pues se recibía como, bueno, pues si hay una guerra nos toca cuidar y a ellos combatir. Cuando estás allí te encuentras que la realidad efectivamente va en contra también de ese orden reaccionario. Hay muchas mujeres que se quedaron porque querían combatir o porque querían cuidar a las personas mayores que no querían huir, porque no les compensaba refugiarse en un país en condiciones de pobreza, aprender un idioma. Hombres que asumieron roles de cuidado, pero como se tuvieron que quedar y no estaban en el frente, cuidaban de las personas mayores, y muchos hombres que querían huir porque no querían combatir o porque no estaban de acuerdo con cómo se había llegado a esa guerra, ¿no? Y muchas mujeres que, como digo, pues se quedaron o fueron forzadas a salir, ¿no? Bueno, muchísimas situaciones que rompen con ese como reflejar la realidad acríticamente, ¿no? Esta cosa del periodismo supuestamente neutral, que no es neutral, sino que simplemente hace, bueno, pues reproduce un orden conservador de la realidad y que responde a determinada cosmovisión. Y eso lo enlazo con lo otro que decías de Occidente no se entera de nada. Eso es citando a un artículo que yo creo que es lo mejor que se ha publicado en los últimos 2 años por lo menos, de Panjak Mishra, que es un pensador indio británico, que os recomiendo todo lo que escriba y todo lo que publica. Ha publicado un libro nuevo sobre el mundo después de Gaza, muy interesante. Y esto es un artículo que en España se publicó en El País, que analiza cómo estamos desde Occidente, desde el norte global, pensando que seguimos siendo el ombligo del mundo y que nuestra forma de ver los acontecimientos es la dominante y es minoritaria y va en camino de extinción, porque realmente la que está marcando el curso de la historia es la de los BRICS, la del sur global,
y también la de desmontar la hipocresía de Occidente, ¿no? Por ejemplo, con ese doble rasero con el que se ha visto la invasión rusa de Ucrania y con el que se está viendo el genocidio de Gaza. Y yo creo que es una llamada de atención sobre todo a la gente joven, es decir, determinadas generaciones han renunciado a ser críticos, ¿no? y buenos analistas. Yo estoy pensando en los medios de comunicación tradicionales, que hay, bueno, toda una escuela, ¿no? Desde poder, desde donde se cuenta el mundo, pero creo que desde el periodismo y desde vuestros diferentes ámbitos de trabajo es fundamental que entendamos que el mundo ya es otro y que si no lo vemos desde los ojos de cómo se está analizando desde el sur global, no vamos a entender gran parte de las respuestas y de las dinámicas. Y vuelvo a poner un ejemplo. Después de una de las coberturas de Ucrania me fui a Mali, a cubrir la guerra de Mali. Y claro, por mucho que tenga toda esta, ¿no?, atención puesta en no caer en los lugares comunes, al final yo venía de la invasión rusa de Ucrania y de esa visión. Y llego a Mali y me encuentro un país, acababan de ser expulsadas las tropas francesas y europeas después de 10 años de guerra, porque no servían para acabar con supuestamente, ¿no?, lo que se estaba buscando, que era el auge del yihadismo y esa complejísima guerra atravesada por la crisis climática, y estaba llena Mali de banderas rusas, incluidos los campos de personas refugiadas que están huyendo de los ataques del crecimiento de determinados grupos, actores armados. Entonces era como, wow, ¿no? Es decir, sí, he leído que está llegando Wagner, tal, pero ¿qué significan estas banderas, no? Además, banderas recién sacadas del paquetito, muy brillantes, ¿no? Más allá de quién haya puesto esas banderas, había una parte de hablar con las personas refugiadas, de vosotros que estáis aquí, que no podéis volver, que lo habéis perdido todo y tal, ¿qué veis cuando veis esta bandera, no? Y había gente que lo que veía era esperanza. Es decir, después de 10 años de guerra, la narrativa, y de nuevo es muy interesante porque, y vuelvo al principio, somos lo que nos contamos, puede estar sujeto a hechos, normalmente es un mix, ¿no? Es las interpretaciones de los hechos y una parte de verdad. Pues lo que decían era, varias personas que entrevisté, no, claro, es que si Gaddafi, porque todo esto viene de la caída del régimen de Gaddafi, cuando, ¿no?, determinados grupos se mueven y vuelven otra vez al Sahel, sobre todo tuaregs, y se rompe determinado orden y ahí empieza una serie de guerras. Si Gaddafi, con la intervención de la OTAN, ¿no?, hubiese recibido el apoyo de Putin, habría conseguido ganar y permanecer en el poder, como el régimen de Assad lo ha conseguido gracias a la aviación rusa. Con Estado Islámico, ¿no? Y dicen, no, Estado Islámico en realidad fue una coalición estadounidense con otro grupo quien acabó con Estado Islámico. O sea, esa lectura no es cierta, pero da igual. A mí me sirve para entender qué representa en ese momento Rusia en un país como Mali. Y voy más allá. Me entrevisto con grupos de gente joven, de movimiento de colonialismo, ¿no?, de think tanks políticos que han montado, gente súper diversa, formada en universidades de diferentes países de África y en algunos casos europeos, y entonces te dicen, no, claro, es que la doctrina que se impuso en Occidente después del 11 de septiembre es que no se puede negociar con terroristas y a nosotros nos condena esto a no poder negociar con grupos que son nuestros vecinos y que han encontrado en estos grupos armados una forma de lucha por el poder. Con lo cual nos estáis condenando a una guerra perpetua. Y dices, ajá, o sea, estamos imponiendo marcos bélicos interesados, porque además Estados Unidos va a negociar con quien quiera, cuando le interese, o va a armar a quien quiera, y condenando a estos pueblos. Entonces, todo esto, que es solamente un ejemplo que está pasando, que es súper estimulante intelectualmente, que es lo que está realmente ocurriendo en los lugares que está creciendo demográficamente, que son las economías cada vez más pujantes, como en el caso de India y China. Estuve en Taiwán a principios de años y demás. Aquí no lo estamos siguiendo, no lo estamos contando lo suficiente y estamos como en nuestro pequeño corralito, pensando que que seguimos siendo la gran fortaleza, ¿no?, como se habla de Europa, y que sinceramente ya no marcamos el rumbo de nada. Entonces, cuando hablamos de desafección informativa, yo muchas veces digo, también porque somos muy aburridos en muchos casos, porque estamos contando cosas que ya se han contado 20 veces desde la misma perspectiva y
Otra cosa muy interesante, muy transformadora o muy compleja o muy desafiante, no le estamos prestando atención también porque es un país que todavía no tiene gran tradición, ¿no?, en el ámbito internacionalista, de periodismo internacional, es como los focos de la actualidad, y la actualidad se come a la información y muchas veces se come al periodismo y al conocimiento, ¿no? Por eso también siempre invito a salirse de la rueda de la actualidad e informarse, pero informarse sobre lo que son las corrientes y los procesos que nos permiten entender mucho más nuestro tiempo. La verdad es que eres un raudal de estímulos para pensar y para continuar. Yo voy a irme a otro de los temas que me parece, o sea, que a mí me han llamado poderosamente la atención y que es en la parte en la que nunca lo hubiera pensado que el periodismo y la sociología conectan más. Porque yo te he leído y te he sentido muy socióloga, de la sociología que a mí me gusta. O sea, de la que, no, perdón, no de la que a mí me gusta, me he expresado mal. La que yo creo que sirve, la que yo creo que permite realmente producir también un conocimiento que nos lleve a poder transformar, ¿no? Yo creo que aquí no hay sobre todo gente de sociología, yo creo que lo que más hay es de relaciones internacionales, pero creo que para vosotros también es crucial una cuestión que tú señalas mucho y que, como te digo, me ha hecho, y lo voy a utilizar, te voy a citar mucho, que es toda la reflexión que haces sobre los métodos, sobre las entrevistas, sobre, claro, la necesidad de narrar, pero cómo tú tienes una escucha que es feminista. Y esto es una cuestión que a mí me parece crucial en una facultad de ciencias sociales en la que muchas veces, en la mayoría de las veces, por lo menos en sociología, siempre vamos con lo de voy a hacer entrevistas, voy a hacer entrevistas, voy a hacer entrevistas, que es como lo que a mí me parece la falta de respeto, ¿no?, de buscar otras muchas fuentes antes de meterte a hablar con alguien, a obligar a alguien a hablar, cuando además caemos en los colectivos que Almudena utiliza una frase que a mí me gusta mucho, que es quemar el campo, ¿no? O sea, el campo, como el trabajo de campo, ¿no? Pues has quemado el campo, porque has machacado tanto a un colectivo haciendo entrevistas y demás, y no han obtenido nada, ni siquiera han sido escuchados, no ha habido la justicia, que en muchos casos también está en esas entrevistas, que son nuestro método para comprender, para acercarnos a la realidad, que has quemado el campo, ¿no? Y eso es una cosa que dice Almudena que a mí me gusta mucho. Entonces tienes toda una reflexión una reflexión feminista acerca de la entrevista como método que a mí me parece impresionante y crucial, y te felicito porque en 2 párrafos dices lo que no dicen libros enteros de metodología cualitativa aquí en las ciencias sociales, que es el respeto. O sea, voy a leerlo, de verdad, pero es que no voy a decir nada que no hayas dicho tú. Las entrevistas sean al menos, empiezo así abruptamente, un espacio seguro y cuidadoso con las víctimas. Para ello es básico el consentimiento informado, explicar a la persona entrevistada el objeto del encuentro y cuál va a ser el destino de su testimonio. Asimismo, cuando las condiciones lo permiten, tenemos que comenzar con preguntas de acercamiento, introductorias, que vayan creando la atmósfera, el tempo, el tono del encuentro. Hay que alternar los picos de intensidad emocional con preguntas valle, en las que la persona entrevistada encuentre momentos de respiro para modular su estado de ánimo y reflexionar sus respuestas. Cerciorarnos de que se encuentra cómoda con la dinámica, preguntándoselo explícitamente. Os invito a mirarlo. Esto a mí me ha llamado poderosamente la atención, y además porque llegas a una cuestión que yo creo que es crucial y que tú además reflexionas mucho sobre ti mismo, sobre tu mirada, sobre tu aproximación, y que yo creo que eso una sociología feminista tiene que hacerlo constantemente. Es lo que yo siempre intento transmitir a la gente que son estudiantes o que están trabajando conmigo, a estas personas. Siempre intento transmitirles esta idea de la autorreflexión, la autoconsciencia, saber desde dónde estás mirando tú.
Porque tú dices, vigilar los propios sesgos que buscan confirmar lo ya narrado, vivido o conocido. Quizás sea esto lo más difícil, la vigilancia de nuestros propios puntos ciegos, lo que no sabemos buscar ni ver. Desde aquí, ¿qué le dirías tú a alguien que está planteándose salir al campo, digamos, desde ciencias sociales, buscando esta aproximación desde tu forma de hacer periodismo a nuestra forma de entender la geopolítica feminista o la sociología feminista? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para alguien que va a salir al campo, que quiere acercarse a la realidad? Porque yo creo que todo lo que tú has planteado de tu forma de concebir el periodismo tiene que ver también con formas específicas de llevar a cabo las ciencias sociales, de hacer sociología o de hacer antropología o de hacer politología o de comprender las relaciones internacionales, que tiene que ver con la capacidad crítica, con cuestionar siempre, ¿no? Lo que sea, incluso, o sea, y en primer lugar cuestionarte tú, ¿no? Acerca de lo que tú estás para vigilar eso. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación? Permíteme que cierre una cosa. Eso sería investigar. Acabas de definir lo que es investigar. O sea, es precioso como lo has dicho, investigar, ¿no? Cuando vais a investigar. El para qué, ¿no? El para el qué y el por qué. Porque una de las... Es que las profesiones se aprenden muchas veces repitiendo lo que ves, y el periodismo ha sido muy insolente, muy prepotente, muy invasivo tradicionalmente, una relación de poder absolutamente desigual, en la que a menudo además ha premiado por los tiempos o amparándose o justificándose por la premura, pues se llegaba a veces a los sitios y era como... La actitud hacia la persona entrevistada es qué suerte tienes, ¿no? Que yo he venido hasta aquí y vas a tener la oportunidad de contar eso que te ocupa, te preocupa o consideras importante. Como si esa persona no tuviera ocupaciones, responsabilidades, tiempos, ¿no? Quiero decir, la agenda la tendrá que marcar a quien vamos a entrevistar. Entonces, lo primero es, ¿para qué la voy a entrevistar? ¿Para qué voy a molestar a esta persona? ¿Para qué le voy a pedir su tiempo? ¿No? Y que se abra conmigo, que soy una persona desconocida para ella. Entonces, es necesario, desde mi punto de vista, llego a la conclusión de que sí, vale, ¿es necesario para esta persona? Vamos a ver qué cosas le puede aportar la entrevista a ella para que, ¿no?, sea útil para las dos. Por eso os decía antes, ¿no?, que cuando son crímenes y violaciones de derechos humanos muy graves, pues en el libro se analiza el por qué se sigue prestando testimonio. Pero en situaciones también más generales, la otra persona tiene que sentir que eso le va a valer para algo, ¿no? Y tiene que determinar desde dónde quiere hablar y qué es lo que para esa persona es importante. A mí es muy importante que esa persona te diga, mira, yo de todo este encuentro, lo que yo quiero que salga o lo que para mí es importante es esto. Primero porque es muy difícil que yo, sin conocer realmente en profundidad a esa persona, vaya a llegar por ciencia infusa a esa cuestión. Entonces, luego porque si yo eso no se lo explicito desde el principio en la entrevista, esa persona va a estar todo el tiempo pensando, esto no me lo va a preguntar, ¿no? Si yo en realidad he aceptado esta entrevista para esto. Entonces yo siempre empiezo la entrevista diciendo, si quieres, podemos hablar de lo que para ti es imperiosa la necesidad de hablar, o tú no te preocupes porque al final de la entrevista yo te voy a preguntar, ¿hay algo que yo no te haya preguntado que tú quieras decir? Entonces ya hay una relajación porque sabe que eso va a aflorar. Y luego el dejar muy claro que esto puede no servir para nada, pero que lo que yo quiero es que eso por lo menos no le haga daño, ¿no? Que es el mandato en la Facultad de Medicina, ¿no? Y lo digo en el libro, pero que creo que tendría que ser el mandato de cualquier persona que trabaja con seres humanos, en situaciones de vulnerabilidad más, pero en cualquier situación, porque una entrevista es algo excepcional. Se va a quedar indeleble en la mayoría de las personas que hagan una entrevista, porque no sé vosotras, pero vamos, en general no nos andan entrevistando todos los días, ¿no? Entonces, una entrevista en realidad el resultado
y esa persona no se va a perder el resultado de esa entrevista, es el reflejo que dejamos en la otra persona. Y a quien más, a quien menos, a todos nos importa qué impresión dejamos, ¿no? ¿Qué piensa el otro sobre nosotros? Máxime si es sobre lo más importante que nos ha pasado en la vida. Entonces, el tener presente que ese resultado puede, bueno, hacer justicia a esa experiencia vital o puede ser un reflejo pusilánime, victimizador, que reduce a esa persona al momento de mayor sufrimiento como si estuviera al albur de las circunstancias, para mí es una forma de violencia. Es injusto con la capacidad de supervivencia que tenemos todos los seres humanos y además es una falta de respeto también a los destinatarios y destinatarias de nuestra información, porque cuando tú te acercas a ese tipo de entrevista, de reportaje o lo que sea, tú quieres conocer la esencia del ser humano. Y la esencia del ser humano es lo que hablo del enfoque de fortalezas, de el entender cómo frente a todas esas violencias, a ese contexto que te aboca a sufrir violencias de muchas formas, tú eres capaz de desarrollar estrategias para sobrevivir, que es innato al ser humano. Es decir, no es crear héroes y heroínas, es cómo respondes a esto. Y esto es lo que hace a esa persona humana, porque no es que se quede, no podría, y también estaría en su derecho, pero en general sigues adelante y a quien lo recibe le permite también recordar de lo que somos capaces los seres humanos, que es muchísimo más de lo que nos llega en general a través de la información, ¿no? Entonces, tener eso presente, tener, bueno, como desarrollo, ¿no? El poner el foco en la capacidad de supervivencia y también en hacérselo ver, porque están, en estos contextos están tan machacadas estas personas muchas veces, pero que puede ser una persona migrante aquí en el Estado español, que la ley de extranjería, las redadas policiales, el sistema de castas laboral que hace que solamente puedas aspirar a determinados trabajos precarizados, te está diciendo todo el ecosistema que sobras, que no vales nada, que eres deportable o un ser intercambiable por cualquier otro, ¿no? Entonces, en ese encuentro tú también le puedes hacer ver eso, pues lo valiosa que es toda su trayectoria vital y cómo ha llegado hasta aquí. Y esa relación me parece mucho más justa, mucho más enriquecedora, donde afloran cosas que realmente no sabemos, porque vuelvo a lo anterior, si tú solamente vas a hacer el check de voy a contar la misma historia, no va a aflorar nada interesante. Si te acercas a esa persona desde una curiosidad innata y desde el respeto, van a aflorar cosas que ni imaginabas y que realmente van a ser enriquecedoras para tu investigación y para ese encuentro. Y luego, una última cuestión que sí que creo que además es muy pertinente para vosotros y vosotras. En el periodismo a veces, no es mi caso, pero yo entiendo que muchos compañeros y compañeras te hacen una entrevista ahora y la tienen que publicar mañana. Y a veces, y a mí me ha pasado como entrevistada, por eso que digo, porque una entrevista es una conversación privada con vocación de hacerse pública, pero la conversación es privada y cuando te sientes a gusto o cuando estás hablando sobre cosas interesantes, de repente puedes decir cosas que son verdad, pero que después cuando pasan una hora dices, pues a lo mejor yo esto no quiero que salga. O de repente te das cuenta de cómo eso puede afectar a tu entorno familiar, que tú lo quieres contar, pero no has tenido todavía el proceso de decir, bueno, esto solamente me pertenece a mí, tengo que consensuarlo, esto va a generar conflicto con gente de mi entorno y de repente lo ves publicado. Lo que quiero decir es, cuando podáis, que haya el tiempo de que esa persona pueda realmente reflexionar si todo lo que ha contado quiere que se haga público. A vosotras os va a ser útil para entender a esa persona, aunque no lo tengáis que explicitar todo en la entrevista, y a esa persona la tenemos que cuidar. Y ahí entronco muchísimo con la teoría feminista de los cuidados. Para mí, mi trabajo, lo fundamental es mi relación con las personas protagonistas de mis informaciones, porque sé que probablemente lo que se publique, bueno, yo creo que lo más importante ahora mismo es que el discurso mayoritario no sea el de la maldad y el de la crueldad, sino recordar que lo respetable, lo ético, lo valioso es pues la justicia, la igualdad, la ternura, los cuidados, todos los valores que para mí son los universales, ¿no? Entonces, como por favor que sigamos recordando, ¿no?, a través de nuestro trabajo que esto es lo que tiene que prevalecer, pero fundamentalmente es que la persona que me ha compartido todo eso se sienta respetada.
Y eso es un trabajo muy artesanal de intercambio y también de consensuar esto sí, esto no, esto es valioso, pero no tiene que salir a la luz. Y para eso se necesita tiempo. Y cuando eso se puede hacer bien, el trabajo no caduca al día siguiente. Va mucho más allá de la temática o de la actualidad, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en esta línea nos quedaría... Como veis, tenemos virtudes como para estar conversando aquí tiempo. Somos tres buenas conversadoras y Patricia, en este breve y aparentemente escueto ensayo, nos da mucho tema para conversar, igual que en este otro que con John Lynn Anderson comentáis las 5 preguntas del periodista, ¿no? Sí, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. ¿No? También os lo recomiendo, ¿no? Con una visión internacionalista, humanista, imprescindible para nuestras disciplinas. Me gusta mucho porque está todo el rato rondando la idea de agencia de los sujetos. Los sujetos no son vulnerables, los sujetos son vulnerabilizados. Exacto. Y los sujetos tienen agencia. Y es el feminismo el que nos está todo el día recordando que cuidado con esta supuesta universalidad objetiva que deja a las personas a las que encima les están sucediendo esos momentos tan terroríficos a los pies de la historia, como si el único papel que pudieran cumplir es el de víctimas perfectas para nosotros. Hay un momento en el que dices en el libro, bueno, si no contamos algo, no les sucede, no sé si es a los de Sudán, dices, algo excepcional, ya no entran dentro de la cobertura, porque como en la cobertura del horror y del horror y del horror, o sea, les tiene que pasar ya que además les caiga un meteorito y se seque un lago, o sea, para que de repente puedan ser noticiables. Ojo con esto, porque cuando elegimos qué investigamos, por qué investigamos, dónde investigamos, todas estas preguntas que haces aquí son las mismas preguntas las que nos hacemos una politóloga, un internacionalista, una antropóloga o cualquier otro científico social. Y esta idea de la línea entre el objeto y el sujeto, yo soy adjetiva, vengo con mi herramienta de poder aquí a decirte a ti que estás ahí pobre y desvalido, venga, que encima te estoy haciendo ese favor, creo que es algo que tenemos que repensar. El feminismo nos ha dado muchas herramientas, con las teorías del punto de vista, con el conocimiento situado, con un acervo grande como para... Pero me gusta mucho cómo lo dices, porque esto hay que hacerlo. Mi cuerpo blanco es descendiente y símbolo de siglos de ocupaciones, exterminios, genocidios y expolios que llegan hasta hoy. Mi mera presencia, un recordatorio del cinismo criminal de una Europa que se sigue envolviendo en palabras como derechos humanos, democracia, igualdad y libertad de expresión, mientras viola sistemáticamente cada uno de estos principios. O sea, me parece que son campanas que tenemos que oír mucho para el ejercicio de nuestras profesiones y que me parece un puente excelente el que va del periodismo a la sociología, de la sociología a... porque ese extractivismo del que hablábamos antes también está ahí. Extractivamos sus vidas, sus dolores, sus penas. Son como escenarios donde suceden cosas, pero gente que no pudiera hacer nada en esas cosas. Pues ya sabe todo el mundo que Oriente Medio es violento, y vamos a hablar ahora de violencia para ir terminando. Os convoco a cerrar un poco para dar al público la opción de participar, que veo por ahí ojos que se iluminan, ¿no? Y parece que como es violencia por naturaleza, lo decías antes, hay un derecho natural de las cosas, y bueno, pobre gente que nació en Oriente Medio, porque allí todo el mundo sabe ya de naturaleza que aquello es violento. No, aquello es violento porque lo hemos hecho recalcitrantemente violento y contribuimos a hacerlo con nuestras narrativas en vez de pensar qué puedo hacer yo por la paz. ¿Qué puedo hacer yo para que esta cultura actualmente en auge del militarismo en todos los sentidos empiece a tener menos eco, a ser menos legitimado, a ser más contestado en muchas escalas, ¿no? En mi casa, cuando veo el telediario y observo, o en TikTok, o en Insta, o lo que sea, en mi trabajo, en los escenarios en los que nos movemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para, con esta violencia, no alimentar la violencia únicamente, no legitimar la violencia y poder ir a hablar de paz? ¿Y de qué tipos de paz? ¿Qué paces queremos? ¿Qué es la paz? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Dónde está? ¿Cómo? Si no la soñamos, Marcela Lagarde, que me encanta esta cita, dice, nuestros mundos son imaginaciones del poder. Si no lo soñamos, si no lo vislumbramos, si no lo imaginamos, y si no lo imaginamos pacífico, ¿cómo vamos a hacer un mundo más pacífico?
o vamos a comprar todas el boleto de, ya como estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial, barra libre. Ahí combinamos a este último bloque, que bueno, un poco ha sido una conversación previa con Marisa también de ir oscilando entre nuestros dos intereses y todas las preguntas que nos has suscitado, ¿no?, para este conversatorio. Qué gusto. Es que creo que necesitamos tanto encontrarnos y conversar en este momento sobre las cosas tan grandes, ¿no?, que se nos ha venido encima de tantos horrores y al mismo tiempo de decir, bueno, es que no estamos tan mal, ¿no? Bueno, sobre la paz. Tenemos que ser valientes. Hablaba antes del periodismo incómodo. El periodismo incómodo, en un tiempo en el que lo que se busca es más ser influencer, en muchos casos por la precariedad, que ser periodista, que es molestar, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es preguntas que no responden al sí y al no, sino que, bueno, pues que la realidad es contradictoria, es violenta, y tiene muchas contradicciones. Entonces, una crónica que deja contento a todo el mundo no es una buena crónica ni una buena cobertura. Entonces, yo me acuerdo que al principio de la invasión rusa de Ucrania hice muchas entrevistas y muchas crónicas sobre quienes apostaban por las negociaciones de paz, ¿no? Quienes desde dentro decían que esto se acabe ya, y estoy hablando de los soldados en el frente, no solamente de diplomáticos y diplomáticas o activistas, sino cuando iba al frente y podía estar a solas con los soldados, lo que te dicen después de llevar semanas en las trincheras viendo morir a sus compañeros y llenos de excrementos y llenos de sangre, y cuando eran heridos te dicen que esto acabe cuanto antes. Yo lo que quiero es volver a casa vivo y dejar de ver morir a gente. Y que hagan lo que tengan que hacer. Esto es un llamamiento a la negociación, y todas sabemos que, salvo que vaya a haber un exterminio mutuo, todo conflicto ahora mismo termina en una mesa de negociación. Ojalá más pronto que tarde, ¿no? Entonces, cuando contaba estas cosas, me decían alguna gente, ¿no?, que eran supuestamente algunas voces más serias, como de ingenua, ilusa, o que era colorín, ¿no?, y que la verdadera crónica de guerra es la que ensalza, ¿no?, la violencia o lo cuenta como un videojuego. Entonces, insisto, no somos influencers, no venimos a contar lo que ya la gente piensa, ¿no?, de determinado sector ideológico con palabras muy bonitas, sino las dificultades a las que realmente, ¿no?, nos enfrentamos. Entonces, hay que ser valiente en el sentido, no le va a gustar, ¿no?, cuando se habla sobre quiénes realmente se enriquecen de estos conflictos, quiénes son los que, por ejemplo, pues en la guerra de Sudán, yo he contado la historia de los supervivientes, de las personas refugiadas, para, en realidad, lo que me interesa y que creo que es realmente lo que aporta, que es quiénes están promoviendo esto. Pues nunca se ha exportado tanto oro. Rusia, en parte, está financiando la invasión de Ucrania con el oro de Sudán, apoyando a los paramilitares, pero Ucrania ha mandado a instructores de drones para empezar a ver, ¿no?, cómo la industria bélica que está desarrollando con los drones, pues en otra guerra proxy ahí los pueden probar, o Emiratos Árabes Unidos, que me lo encuentro en todas partes y nadie habla de Emiratos Árabes Unidos, es un actor fundamental en todos los escenarios más complejos, desde Libia, cuando estuve hace 2 años, hasta Sudán, o en Marruecos cuando el terremoto. Entonces, el contar todo esto y decir quiénes están boicoteando las negociaciones de paz, a quiénes no les interesa y quiénes son quienes están apostando por ella, esto es fundamental. Cuando de repente pues von der Leyen empieza a hablar, ¿no?, de los famosos 800.000 millones de euros, no se sabe para qué. Yo soy reportera, pero también soy analista. Ser valiente para decir, bueno, yo escribí en Infolibre un artículo que no era ni no a todo, ni sí a todo, era desde el análisis del escenario, por qué, para qué, esto por qué ahora, desde qué punto de vista,
¿no? De qué estamos hablando y desbrozar, que no gustó a casi nadie porque era mi visión desde mi experiencia, que yo siempre digo, es lo que pensaba en ese momento. Si mañana cambio de opinión, bienvenido. Estamos todo el tiempo intentando hacer lo que consideramos que es lo mejor en ese momento, ¿no? Pero con una aspiración pacifista. Y luego el poner el mismo foco que ponemos informativo en los conflictos, por ejemplo, en uno, cuando se están desarrollando, cuando se están detonando, ¿no? Y no es un fenómeno natural, sino quiénes lo están detonando, y también en las negociaciones de paz. Las negociaciones de paz de Colombia fueron con las FARC de los procesos más hermosos en términos de gente talentosísima, poniendo toda su creatividad, su imaginación, lo que decía Almudena, de ser capaces de imaginar, ¿no?, escenarios para acabar con el conflicto, que en ese momento era el más largo, ¿no?, que estaba vigente y bueno, que se ha transformado en otras cosas, y que se consiguieron cosas hasta ese momento impensables y que se pueden aplicar en otros escenarios, como que las personas refugiadas tuvieran derecho a la justicia, la verdad y la reparación, no que de repente, ¿no?, o qué papel tenían las mujeres refugiadas en esas negociaciones. Bueno, si eso lo hubiésemos contado suficientemente bien, ¿no?, y hubiésemos hecho seguimiento, los medios de comunicación y los periodistas generamos hábitos. Es decir, interesa lo que se repite mucho y se hace seguimiento. ¿Qué interés tiene lo que diga la señora Ayuso sobre el genocidio de Gaza? Porque sabemos lo que piensa esta mujer de Donald Trump, del presidente del gobierno, porque a los medios les interesa generar todo, hacer ese seguimiento que en gran medida es ruido, pero le da protagonismo y le da poder. Si estuviésemos haciendo ese seguimiento informativo sobre, por ejemplo, la revolución que tuvo lugar en Sudán en 2018-2019, que fue épica, y si lo hubiésemos contado desde la épica que supuso que gente manifestándose durante un año diariamente, mujeres y hombres, contra el dictador más sangriento de las últimas décadas de todo el continente africano, consiguieran que cayese ese régimen, que ni una orden de la Corte Penal Internacional acabó con eso, pusieran en marcha un proceso de transición democrática alucinante que la comunidad internacional dejó solo y que consiguió, que desembocó en que el ejército que venía de la dictadura y los paramilitares que venían de la dictadura terminasen declarándose una guerra civil a costa de la ciudadanía por el control de los recursos de uno de los países con más recursos, ¿no?, más reservas de recursos naturales básicos. Pues cuando llega la guerra no serían seres condenados a morirse por hambrunas o por conflictos, sino serían esa gente que protagonizó un proceso deslumbrante y del que tendríamos todas muchísimo que aprender. Como no se contó eso, pues cuando yo hablo de Sudán, la gente desconecta porque lo que ve son personas negras muriéndose con los rodeados de moscas, ¿no? Entonces, ese es nuestro poder. Cuando contamos, desde dónde contamos, de repente hacemos que las vidas merezcan las penas. O que no importe que se mueran por 300.000 y que no baste que de repente se vaya a detonar, ¿no?, a desarrollar la hambruna más grave desde los años 90, porque los grandes donantes han decidido que acabar con el hambre ya no es una prioridad, ¿no? Porque no tiene un coste político, que era lo que la gente de Sudán me decía. Decían que sabemos que nuestras vidas ya no merecen la pena ser salvadas. A lo mejor si esta guerra hubiese pasado hace 7 años, todavía estaba de moda acabar con el hambre. Y esto también es importante, no entrevistar a la gente que sufre esas situaciones como sujetos sufrientes y luego viene el blanco de la ONG a hacer el análisis, sino estas personas tienen que tener la posibilidad de hacer sus análisis políticos, que son además quienes mejor lo conocen, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso. ¿Y qué es la paz? Pues la paz, no va a haber paz mientras no haya justicia social, ¿no? Y eso lo aplico muchísimo al gran fenómeno del yihadismo, ¿no? Hay una cosa de exotización que encanta con ahora el crecimiento del yihadismo en el Sahel. Y cuando vas, lo que te encuentras es que no hay radicalización religiosa en la mayoría de los casos. Hay chicos que la única posibilidad de tener un ingreso, como pasaba muchas veces en Centroamérica con las maras, es siendo reclutados por grupos armados que controlan rutas para el narcotráfico, para el tráfico de personas y demás, y que eso los envuelve después en la etiqueta de
a Al-Qaeda del yihadismo. Y entonces eso, ¿no? Como que entusiasma a las audiencias de Occidente, pero no la desigualdad, crisis climática, falta de horizonte, tal. Y luego lo último es, a estos chicos, ¿por qué no les aplicamos ese concepto que fue tan humanista de niños soldados de los años 90? Porque cuando tú recuperas o aplicas esa visión de, pero si son menores que no tienen otra salida, son seres humanos que pueden ser recuperados psicosocialmente después de haber, ¿no?, infligido mucha violencia. Pero no, aquí son seres nacidos intrínsecamente desde la maldad y el esencialismo, ¿no?, del Islam que los convierte en asesinos. Bueno, pues esa complejidad, a mí que me parece una suerte, ¿no?, de haber nacido en este momento, que tenemos acceso a todo el conocimiento que producís y que luego yo, cuando lo he leído, ya veo otras cosas. Me parece que estamos en un momento, en ese sentido, vibrante para intentar entender lo que nos ocurre, fuera también de marcos de se acaba el mundo, ¿no?, de todo es catastrófico y paralizante. Muchas gracias, Patricia, porque sobre todo este final de esperanza, ¿no? Cómo también podemos imaginar la paz, ¿no? Y otro mundo posible y esa justicia. Estamos trabajando con esa noción de paz feminista que contiene la idea de la justicia sostenible, ¿no?, de justicia y de paz sostenible. Yo iba a romper un poco, porque tiene que ver con lo de las historias que merecen ser contadas, ¿no? ¿Qué vidas cuentan y qué vidas no cuentan? Para manifestar, yo cuando oí el dato, realmente se me vino el mundo abajo, porque según el Global Peace Index, en 2025 plantea que existen más de 59 conflictos armados activos en el mundo. Yo no sé vosotras, pero yo creo que no soy capaz de decir más de 6, 7 con suerte. Es decir, hay otros muchos más que no merecen ser narrados ni ser contados, al menos en nuestro mundo. Bueno, creo que con esto, si estáis de acuerdo, si quieres añadir algo. No. Si no, podríamos ver si hay intervenciones, sería un gusto oíros y que participéis. Para que sea grabado. Recordad que es para que se grabe, que como estamos grabando, pero superad. Si llegáis aquí también nos graban en vídeo, si queréis solamente... Si solo que se oiga con el micrófono. Sí. Muchísimas gracias. Pues tú has hablado de la diligencia que tenemos que tener frente a nuestros propios puntos ciegos. Y entonces mi pregunta es, en ese mundo, dijimos, político y social cada vez más polarizado, ¿cómo se hace como periodista para producir un relato que no sea categorizado directamente por las personas que no piensan como nosotros, como activismo o enemigo, y crear ese tipo de relato que puede unir a la gente y no dividirla sobre diferentes sujetos que pueden crear fácilmente, pues, diferentes que parecen no superables en la sociedad actual? Sí. ¿Alguien más? Sí, recogemos algunas preguntas juntas, ¿quieres? Y luego ya... ¿Estás al lado? Súper bien. Hola, gracias. Yo quería preguntar que al principio de la charla vos hablaste de una problemática que, bueno, tenemos a lo largo de la historia, que, bueno, siempre hubo genocidios, como pudimos verlo en Ruanda, etc. Y vos dijiste que justamente las nuevas generaciones podrían ser más críticas y, bueno, a lo que yo entendí, capaz me equivoco, al final capaz evitar lo que ya pasó al curso de la historia. ¿No pensás que siempre hubo esa esperanza de que las nuevas generaciones, porque los genocidios no son nuevos, esa esperanza de que las nuevas generaciones podrían
prevenir esos genocidios y al final nunca se hizo. Como vimos en Palestina, la gente, todo el mundo está educado y al final la comisión lo consideró, lo clasificó como un genocidio y no, o sea, estuvimos al tanto, previniendo, pero no se puede evitar. Así que vos pensás que en serio ahora podemos cambiar, nosotros, las nuevas generaciones, esa dinámica. Yo quería pues anotar una cosa sobre el tema de la paz y es el tema de la exotización del relato y de cómo hay veces que para intentar contar una cosa terminamos hablando, sobre todo en contextos de guerra, de números y en un momento en el que intentamos sensibilizar sobre las víctimas. Yo pienso sobre todo pues, en mi país, en Colombia, que lo mencionaste, en el que se ha intentado contar el relato de una forma distinta desde el proceso de paz, en el cual se sentaban las víctimas con los victimarios. ¿Cómo hacemos para que ese proceso de sensibilización no sea pues, meramente sensacionalismo o como por ejemplo lo llamamos en Colombia pornomiseria, que hay veces desde el sur global nosotros producimos contenido cultural, social y político en el cual nos exhibimos a Occidente como una mera víctima, o sea, solamente sentimiento y no como de verdad una reconciliación frente a la paz, sino una forma de mostrarse miserable. Creo que podemos contestar estos tres y luego hacemos otra ronda. ¿Queréis? Para no acumular tanto, que se nos va a olvidar alguna cosa. Vale. Yo lo que voy a compartir son como impresiones o reflexiones a partir de mi trabajo, pero creo que es algo que tenemos que construir, que no son respuestas cerradas, ni que piense que es la única forma, ¿eh? Como sobre discursos polarizantes. Yo creo que hay una parte fundamental que debemos hacer más, que es seguir más la senda del dinero y no hacer tanto de altavoz de los supuestos marcos ideológicos. Porque pongo como ejemplo Vox en España, ¿no? Muchas veces de los medios de comunicación, yo he trabajado también mucho el auge de la extrema derecha, identificar, ¿no?, cuáles serán sus estrategias, cómo han instrumentalizado el miedo, ¿no?, para conseguir tener más visibilidad y a partir de ahí poder y demás. Pero esta es la parte analítica de reflexión de su narrativa, con lo cual muchas veces, ¿no?, como que legitimamos o realmente le damos validez a sus propuestas ideológicas, como la lucha contra los derechos sexuales y reproductivos, el antifeminismo, contra los derechos del colectivo LGTBIQ+. Bueno, y en realidad a ellos les da igual todo esto, es decir, van a seguir, las mujeres que quieran van a seguir abortando cuando tenga dinero, van a tener siguiendo relaciones como quieran, no sé qué. Es un proyecto económico de una oligarquía que lo que quiere es seguir preservando sus grandes privilegios, aliados con grandes empresas, y entonces lo revisten todo de una palabrería intentando cazar votos más allá de sus grupos ideológicos, ¿no? Y esto lo podría vincular también con el trumpismo, bueno, con todo lo que han sido con Bolsonaro y demás. Entonces, hay una parte que yo creo que si hacemos la parte de investigación, de revelar cuáles son los intereses económicos, desmontamos gran parte de sus coartadas y podemos romper también con quienes ideológicamente se pueden sentir afines a esas ideas o han podido ser abducidos por el discurso del odio, pero cuando se dan cuenta de que lo que hay detrás es un chiringuito, ¿no?, como dicen ellos, para seguir teniendo poder, es más eficaz y podemos llegar a gente a la que no estamos llegando. Eso por una parte. Luego, huir de los relatos de la víctima ideal y que idealizan, ¿no?, o que borran el conflicto de la realidad. La realidad es conflictiva y tiene fricciones porque siempre las ha tenido y porque la convivencia lo es. Y pongo un ejemplo también problemático, pero que me parece fundamental. El gran, sobre todo 2019,
la ultraderecha, y tiene que ver con, por ejemplo, cuando Israel no quiere que utilicemos el concepto de niños y niñas en el genocidio, los llamados menas, ¿no? Vox lo convirtió en su caballo de Troya, en su instrumento para azuzar el miedo y conseguir poder, ¿no? Bueno, o visibilidad o ganar votos y demás. Y entonces la respuesta por parte de una parte bien intencionada del periodismo en la que caemos todos es: vamos a hablar sobre los menores que han tenido que emigrar en condiciones sin un adulto, que han sacado su bachillerato, que han montado su negocio, que están absolutamente con una vida, ¿no? Perfecta, estructurada y demás, para contrarrestar todo este discurso del odio. ¿Qué pasa? Que eso ocurre, pero no necesariamente ocurre, porque muchos de estos chicos, y yo llevo muchos años trabajando Frontera Sur, para conseguir llegar a la península se han tenido que pasar 1 o 2 años viviendo en situación de calle en Melilla por la violencia que hay en los centros de menores de esta ciudad autónoma, que siempre se ha sabido. Para vivir en la calle y sobrevivir tienes que desarrollar estrategias de supervivencia que van desde fumar pegamento para sobrellevar toda la violencia que sufre. Algunos son prostituidos y ahí consiguen parte de dinero, reciben palizas de neonazis, bueno, tal. Una minoría de los menores que sufren todo eso cuando tienen 12, 13, 14, 15 años y consiguen llegar a la península en un ferry de los que traen la basura, que es donde se cuelan, ¿no? Muchas veces llegan aquí y la exigencia que de alguna manera, ¿no?, se deriva de estos relatos es que para ser bienvenido tienes que ser un ser de luz, ¿no? Y sin una familia, sin un entorno, volviendo a estar en centros de menores que no siempre cumplen con las condiciones dignas, cuando a los 18 años te ponen de patitas en la calle y adiós muy buenas y demás, que hagas todo este proceso de aprender un idioma, sacarte los estudios, encontrar un trabajo, que no se nos ocurriría pedírselo a un adolescente con todos los recursos a su alcance, ¿no? Entonces, en lugar de contar ¿cuál es la trayectoria vital? Y volvemos al enfoque de fortaleza que hace que estas personas tengan que migrar en estas condiciones y pese a todo salir adelante, y cómo es absurdo que los responsables de... ¿no? Porque claro, tú tienes el gran aparato modulador de la opinión pública, que es la televisión, ¿no? que ya no tiene el poder que tenía, pero que lleva 20 años, la señora Ana Rosa Quintana y Susana Griso, envenenando de odio y de racismo a esta sociedad, diciéndote que los culpables de que cobremos menos que hace 20 años y que haya supuestamente una inseguridad que no existe, es un niño que tiene que subirse una patera solo con 16 años para conseguir mejorar las condiciones. Esto es absurdo, ¿no?, cuando lo dice, pero si hay una persona que te lo repite y que tiene autoritas durante muchos años, te lo puedes creer. Lo que no podemos es contrarrestar todo esto diciendo que no habrá un solo niño que haya migrado solo que pueda ser conflictivo, porque la persona que convive en los barrios abandonados institucionalmente y que a lo mejor se lo encuentra y que el chaval este le dice a su hija insultos sexistas, lo que le estamos diciendo es: eso es mentira, eso no existe y eres un racista. Y el único que valida su experiencia es la ultraderecha, que le dice: no, claro, es que te están tratando de racista y tal, pero esto tú lo estás sufriendo. Es volver a hacer los relatos comunitarios, salir del relato individualista. ¿Quiénes se enfrentan comunitariamente a todas estas situaciones de inseguridad, de falta de paz en términos de justicia social, de igualdad? Determinados barrios que son territorios de sacrificio, ¿no?, que no tienen servicios públicos de calidad, que no se les apuesta porque realmente haya un tejido laboral que cumpla con los derechos básicos laborales y demás. Y esas personas conviven en los mismos edificios y está Paquita cobrando la pensión no contributiva y viviendo en la pobreza después de una vida de trabajo con el menor migrante que está intentando sobrevivir, y hay redes de convivencia con sus fricciones, pero también con sus redes de solidaridad. Creo que para salir de esta trampa que nos ponen a competir, ¿no?, entre los que están mal y los que están peor, es que los relatos periodísticos sean comunitarios y que hablen de las casuísticas a los que se enfrenta gente con orígenes y situaciones muy diversas. Cuando lo personalizamos en lo identitario,
siempre va a haber alguien que va a estar peor o que va a señalarlo como responsable, ¿no? Y luego incluyendo en nuestros relatos no solamente lo que decía antes, de buscar quién se lucra, quién azuza esa situación para ganar poder, ganar dinero, lo que sea, sino incluyendo a los victimarios. No se entiende ningún tipo de contexto donde hay polarización o violencia si no entendemos a los victimarios. Y eso no es hacerle propaganda, es ¿quiénes son los votantes de Donald Trump? Yo me acuerdo entrevistando a un votante de Donald Trump que una de las razones era el fracking. Y claro, yo digo, Dios mío, es un sueño, nunca he conocido a nadie que me defienda, ¿no?, este sistema para conseguir energía. Y le dije, ¿el fracking? Y me dijo, sí, claro, porque para mantener el estilo de vida norteamericano, que necesitamos mucha energía, y el gran coche, y la barbacoa, y la casa grande, yo no quiero tener que mandar a nuestros soldados a matarse en Irak para conseguir su petróleo, porque eso sale muy caro en costes de vidas y en reputación y en dinero. Yo quiero el fracking. Y digo, ostras, claro, o sea, estoy tan en mi burbuja que ni siquiera he sido capaz de imaginar que el fracking es una razón para muchos votantes en Estados Unidos para apoyar a Donald Trump. Volvemos a lo de antes, con curiosidad genuina y queriendo entender, afloran cosas que no somos capaces de imaginar. O entrevistando a israelíes que de repente, pues a los 60 años, su hija, me acuerdo de una mujer que entrevisté, Iris Gur, que ella ha sido una perfecta sionista toda su vida, y a los 60 años su hija le dice, yo no voy a hacer el servicio militar, ¿eh? Y dice, ¿cómo? Pero si era lo que estábamos soñando. Y entonces una persona que cuando encarcelan a su hija por no hacerlo, dice, yo quiero entender por qué mi hija ha llegado a esta conclusión, y empieza a visitar los territorios ocupados y empieza a desmoronarse todo el proceso de adoctrinamiento y que tiene que ver con una sociedad, con una secta, ¿no?, de educarte en el odio al otro y la deshumanización. Y claro, es como de repente tienes que volver a aprenderlo todo, porque estás saliendo de una secta. Pero cuando ella te lo explica, pues mira, a mí en el colegio me enseñaron esto, entonces yo pensaba que esta persona realmente era una amenaza y que era un ser inferior y tal. Y cuando yo crecí identificando a los soldados con determinada insignia porque eran los chicos sexy, porque es que servir en el ejército... Dices, ah, claro, ahora entiendo por qué un 80% de la población israelí apoya el genocidio. Si no, simplemente pienso, ¿se han vuelto locos? No, todo tiene una lógica. Y eso, en un tiempo donde uno de los grandes desafíos, ¿no?, es la incertidumbre, el periodismo y vuestro trabajo, lo que puede hacer para contrarrestarla es sembrar certidumbre explicando cómo hemos llegado hasta aquí. Y es que siempre hay una explicación de cómo hemos llegado hasta aquí. Lo que pasa es que necesitas explorarla y luego encontrar una ciudadanía que tenga tiempo para informarse o para formarse. Y eso es muy difícil en sociedades precarizadas, cansadas y con muchísimos estímulos, ¿no? Sobre las nuevas generaciones. Nunca ha habido tanta gente formada y comprometida con los derechos humanos. Esto es un fenómeno recientísimo. Entonces, y con deseo de querer entender y que tiene como bandera valores como la tolerancia, la solidaridad, el cosmopolitismo, bueno, todo esto. Esto es una cosa de los últimos 60 años. Entonces, claro que sí creo, porque además todo lo que yo represento y lo que muchos de vosotras representáis o lo que experimentáis es gracias a lo que se ha conseguido en los últimos 100 años. Es decir, yo soy hija de una persona jornalera que no fue al cole, nieta. Y en 60 años, gracias a la educación pública, a un régimen democrático, a muchísimas cosas, a la lucha del feminismo, soy algo que ella ni siquiera podía imaginar que ocurría. Y todas las personas que hicieron posible eso eran tratadas, como decía antes con el pacifismo, de los ilusos, las idealistas, las locas, las ingenuas, bueno, pues todo lo que nos dicen ahora las feministas y las defensoras de derechos humanos, ¿no? Todo lo que ahora se da por sentado lo consiguieron gente que era considerada ingenua e ilusa. Entonces creo profundamente que estamos en el mejor de los tiempos posibles pese a todo. Lo que pasa es que la reacción ya la estamos viendo, pero hasta ahora mismo nunca ha habido tantos derechos para la mayoría de la población. Si eres mujer, si eres persona racializada, si eres del colectivo LGTBIQ, si eres clase obrera, y si no los tienes,
sabes que en algún sitio se han logrado gracias a esas luchadoras. Es decir, en Afganistán las mujeres, que ahora mismo están sufriendo una apartheid de género, saben que se puede vivir de otra manera. Las mujeres de Irán se juegan la vida cuando se han quitado los pañuelos y han luchado por los derechos porque saben que en otros sitios así también consiguieron los derechos. Tener ese horizonte es básico. Lo que pasa es que ahora, en lugar de recordar que tenemos ese horizonte, tenemos una sombra tan poderosa encima que viene a quitarnos todo esto, que quita muchísima confianza en nosotras mismas, pero vamos, a mí no se me olvida todo lo que hemos logrado en los últimos años y lo que vamos a seguir logrando, pero sin lugar a dudas. Y lo último, pornomiseria. Yo creo que precisamente si ahora somos conscientes de lo que es la pornomiseria y que evitamos, incluso que a veces caer ahí, es precisamente porque las personas del sur global y las personas que han creado otras narrativas nos han dicho así no queremos ser vistas. Y lo que estáis haciendo es extractivismo, es pornomiseria, es supremacismo, ¿no? Y son las grandes... Para mí, mis grandes referentes han sido los periodistas colombianos y las periodistas porque aprendí con ellas lo que era la vocación, ¿no? Y el compromiso ético. Pero sobre todo han sido las activistas colombianas las que me han enseñado en qué relatos no quiero caer, porque significaría que estoy siendo racista, colonialista y demás, ¿no? Entonces, esa tiene que ser la escuela, el darnos cuenta de todo lo que entraña la mirada desde la que hemos sido educadas y a quienes tenemos que consultar y leer y estudiar para transformarnos, ¿no? Muchísimas gracias, Patricia. No sé si quedaba por aquí alguna mano, alguien más que quiera decir algo. No, estamos cerrando. Al fondo allí hay un... Levántate. Si puede ser mejor desde aquí, no. No, pero que te acercas. ¿De qué? Nada. Yo era más respecto a lo último que has dicho sobre esa esperanza del avance, lo has dicho, de si es verdad que si echamos la mirada para atrás, ha habido un avance de derechos humanos, de derechos humanos. Pero eso no puede ser quizás una visión desde un entorno de Europa, porque eso se lo dices en un entorno donde has crecido y sigues creciendo, donde te falta derechos, donde aunque tengas esa perspectiva de, venga, va, en Europa, en otros países donde se consideran que son países, estados democráticos, aunque tengas esa perspectiva, sabes que vas a tener tu país oprimido y va a haber una fuerza mayor que va a estar oprimiendo. Además, en un mundo capitalista en el que vivimos, siempre va a haber una potencia mayor que ya no es que sea tu propio Estado que le interese que las mujeres estén oprimidas y sigan teniendo ese rol clasista. Es más, también quizás hay una potencia mucho mayor que le interesa que ese país siga manteniéndose una posición digamos, no democrática y pueda jugar con él y seguir siéndose explotado, porque la realidad de África, por ejemplo, es eso, es la mina de Occidente, es exactamente la mina de Occidente, y eso se ha ido repitiendo durante años y a día de hoy sigue siendo, aunque se dé una visión más humanista de apostamos por los valores, por los derechos humanos, pero quizás es una visión pesimista. Siempre hay que apostar por una visión más optimista de tirar al avance, de luchar por esos pueblos oprimidos. Yo soy el primero que quiere eso, pero en un mundo donde la realidad es otra, donde existe un interés político y económico, digo yo que es complicado. Gracias. Una última, perdón, ¿alguien más quiere? ¿O dejamos ya a Patricia? Venga, bien que habla una chica. Tocaba. Además que yo me han traído... Muchas gracias. Bueno, yo quería preguntar un poco, enfocándolo desde la visión desde el periodismo, ¿no? Y cómo existe esta relación con la disciplina de la sociología, que es lo que yo me ubico un poco más.
a la hora de poder de poder definir un periodismo muchísimo más, no lo considero complejo, sino al final que si se centra en una pluralidad de relatos, en una explicación muchísimo más amplia que un simple titular, que ahora mismo también está de moda, que ahora mismo es el gancho clave y con esta idea del clickbait y todo esto. A la hora de construir ese periodismo, un poquito más, sí, profundo, voy a utilizar la palabra profundo, sí entiendo que a partir de la metodología que tú has explicado, que me pareció súper importante y súper útil, el tratar de comunicarnos a partir desde un punto inicial de igualdad, de respeto, de escucha activa, de participación, de equilibrio, entiendo que ahí sí se pueden establecer como puentes comunes entre relatos, el poder tener una visión de un yihadista, como tú estabas comentando, con una perspectiva a lo mejor que se enfoca en la clase y que a lo mejor en un medio tradicional está muchísimo más predispuesto para la antagonización de esa persona. Entiendo que ahí sí se pueden establecer puentes comunes entre relatos de una forma un poquito más fácil si es el propio periodista el que tiene esa conciencia. Ahora, mi duda era si sabías cómo, o tenías alguna idea de cómo se puede establecer a lo mejor puentes o relatos comunes entre medios de comunicación donde realmente se plantea esta idea de que en las grandes plataformas, ya sean de televisión, los canales principales, o por redes sociales, estos canales principales también de difusión, se usan estos grandes titulares, estas grandes ideas, y no se entiende como estos relatos pueden al final, o sea, si tú, por ejemplo, participas desde una visión un poquito más profunda, extensa, si al final puede haber un puente común entre esos medios, si al final realmente un periodista que no se dedica al sensacionalismo o ideas básicas debería formar parte de esos medios, aportar esa visión, es realmente útil, no simplemente a lo mejor legitima un poco más esos medios tradicionales. Esa era un poco mi duda. Gracias. Muy interesante. Sobre la primera pregunta del optimismo, es que mi esperanza no se sustenta en los avances que ha vivido Europa o Estados Unidos, se sustenta precisamente en quienes más han avanzado en las 2 últimas décadas, por ejemplo, que han sido en países africanos, donde el cambio, claro, yo me dedico a conflicto y crisis humanitaria, entonces lo que yo traslado, ¿no?, es una cosa muy concreta de la crisis humanitaria, que es pobreza, y el conflicto, la violencia, pero lo que se está viviendo en el continente es arrollador y hay un empuje y unos avances en todos los sentidos desde el Magreb hasta Sudáfrica, que es pues de lo más esperanzador que está pasando. Pero si me voy a América Latina, pese a lo que están viviendo ahora, por ejemplo, en Argentina y demás, o Bukele, igualmente, o sea, quiero decir que las luchas que han abanderado en términos de derechos humanos y los avances que han conseguido en la mayoría de los países de América Latina, entendiendo lo diversa, ¿no?, porque estamos hablando en términos continentales, o sea, luego habría que entrar, ¿no? Y en Asia exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, que en realidad los que estamos estancados somos el norte global, la esperanza viene desde el empuje que están liderando en el sur global. Ahí es donde veo que esto es imparable. No, nosotras ahora mismo lo que necesitamos es sangre nueva, que menos mal que hay migración, porque si no estaríamos muertas en vida. Entonces eso. Y luego sobre los medios de comunicación, a ver, yo soy de las que piensa que nunca ha habido tanto buen periodismo como ahora. Primero, el que se produce en todos los territorios de los que he hablado, muchísimo más vanguardista y reflejando mucho más toda esa complejidad y ese avance. Y luego, si hablo del Estado español, nunca ha habido tantos medios de comunicación realmente convencidos de hacer un buen periodismo. Lo que pasa es que la industria de la desinformación y del odio es tan potente, produce tanto y enmierda tanto, que a veces da la sensación de que el buen periodismo es minoritario, y no lo es.
Y lo hay desde los medios mainstream, ¿no? Desde los, no las televisiones, que me parece otro submundo, que también hay televisiones que hacen un buen periodismo, especialmente Televisión Española, tiene un servicio de informativos internacional muy bueno. Pero quedándome en la prensa escrita, en la radio y demás, desde los más pequeños digitales a los más grandes, hay enormes, maravillosos, buenos y buenas periodistas. Lo que pasa es que la televisión sigue marcando la agenda política, entonces nos da la sensación de que efectivamente pues parece impensable, ¿no?, que este tipo de relatos que yo tengo, pero este tipo de relatos lo tienen muchísimos y muchísimas compañeras. Lo que a lo mejor no lo sistematizan tanto, ¿no?, que se traduce en sus crónicas, y a mí me parece muy interesante reflexionar sobre el ejercicio periodístico. Y por eso escribo los libros, porque me parece que también es importante que dejemos, ¿no?, todo eso por escrito para la gente que lo está estudiando y demás. Pero mi límite, es decir, yo creo que podemos meter, hay que utilizar, mi técnica es, hay que estar en todas partes. Entonces está de calidad, ¿no?, en medios grandes mainstream, cuando puedes, porque es fundamental que estas historias tengan la mayor difusión posible. Y luego en los otros, donde puedes hacer cosas más elaboradas o sobre todo más largas, porque la lucha es por el tiempo. Por eso para mí el libro de Momo es tan importante, porque informarse como formarse necesitas tiempo. Y la gente ahora mismo le cuesta mucho dedicar 8 minutos a una crónica para entender el Nord Stream, ¿no?, cuando fue saboteado, por ejemplo, y era como, es que claro, es que el siglo XXI viene fuertecito, ¿no? Ahora me tengo que hacer especialista en gasoductos, pues yo entiendo que la persona llegue a las 8 de la tarde y diga, mira, yo no puedo más con la vida. Pero lo importante es producir cosas que se pueden leer dentro de 2 meses, cuando puedas, la crónica de La Marea o de 5W, y sigan teniendo vigencia. Y te permita profundizar en lo que publiqué en El País, sobre Sudán, ¿no? Entonces, como tienes diferentes niveles de lectura y de profundización. Yo testé lo de entrar en una de las tertulias que antes he citado, bueno, la de Susana Griso, porque me dijeron, no hay que estar en esos sitios donde se producen los discursos de odio, tal, y me di cuenta que solamente se me utilizaba para legitimar. Duré muy poco, vamos, 4 programas. Porque no tenía sentido, porque realmente no había posibilidad de incorporar todo esto que estoy defendiendo. Entonces no quise ser de las que no lo prueban, ¿no?, porque quien me lo recomendó es una persona en cuyo criterio confío mucho y probablemente esa persona lo puede hacer muy bien, pero yo no tengo las habilidades para meter ahí dentro mensajes que sirvan para contrarrestar todo lo que ahí se produce. Entonces me di cuenta de que estaba siendo instrumentalizada y hice eso. Pero me parece muy valiente y una gente con una energía increíble los que siguen intentándolo, ¿eh? Y menos mal, porque si no, solamente lo que se produciría ahí es un torrente de crueldad. Muchísimas gracias. Yo creo que podemos cerrar este capítulo de una conversación mucho más amplia. De verdad que muchísimas gracias. Y por favor, sigue produciendo este conocimiento, porque es fundamental para la reflexión y, por supuesto, tu trabajo periodístico también. Muchísimas gracias, Patricia.